Buenos días, gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio al webinar Retos y Oportunidades para el Movimiento de Mujeres y Feministas en la Región. El día de hoy tenemos a 4 invitadas que nos van a compartir sobre el papel que tienen los fondos de mujeres en América Latina y esos retos y oportunidades que se nos plantean para los distintos grupos y mujeres. Tenemos como invitada por parte del Fondo Centroamericano de Mujeres a Carla López, quien es directora del Fondo Centroamericano de Mujeres, con más de 20 años de trabajo a favor de los derechos humanos de niñas y mujeres. Es copresidenta de la próspera Red Internacional de Fondos de Mujeres y ha sido parte de consejos asesores de fondos de mujeres como FRIDA y Global Fund for Women. También tenemos a Laura Leonelli Morey del Fondo de Mujeres del Sur, feminista con más de 15 años de experiencia en el campo laboral y activista de los derechos humanos de las mujeres, abogada y licenciada de comunicación social. Luego de 10 años de trabajo como periodista, se sumó en 2015 al Fondo de Mujeres del Sur, donde actualmente integra el área de dirección como coordinadora de recursos internacionales. Está Marga Morales, del Fondo de Mujeres de Calala, filósofa y activista feminista, responsable de programas para Centroamérica de Calala, y en su trayectoria vital destacan los saberes de los feminismos comunitarios y decoloniales del Abya-Yala. Y tenemos también como expositora a Evelyn Flores, representante de distintos movimientos sociales, feministas y de mujeres. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Puntos de Encuentro, feminista, defensora de derechos humanos, educadora y comunicadora con experiencia en gerencia de proyectos sociales dirigidos a jóvenes, mujeres y población rural, facilitadora de procesos de aprendizaje dirigido a mujeres y jóvenes desde hace 21 años, fundadora e integrante de instancias de coordinación de la sociedad civil y del movimiento de mujeres feministas. También estas 4 son las invitadas especiales que tenemos el día de hoy y vamos a estar cofacilitando este espacio. Fernando Carcacha, si gustaste me presentar, por favor, Fernando, y después me presento yo. Sí, buenos días. Pues un gusto estar acá con este auditorio tan especial. Soy Fernando, trabajo en Puntos de Encuentro desde hace varios años y bueno, soy sociólogo y también docente y facilitador de procesos en Centroamérica. Bienvenidos, pues. Y Gracias. Carla Jorge les va a estar acompañando también. Soy facilitadora de la Fundación Puntos de Encuentro y actualmente parte del equipo de dirección. La idea de hoy es que podamos tener un diálogo entre todas las participantes y facilitadoras y además expositoras, donde podamos compartir por distintas vías. En el caso de las expositoras van a tener 10 minutos cada una. En paralelo, todas las personas que estén participando pueden ir dando sus opiniones al respecto, comentarios, preguntas, felicitaciones o todo lo que ahí se les ocurra que necesitan saber o profundizar sobre este espacio. También tenemos, les cabe mencionar que tenemos también ya algunos comentarios recolectados de día antes que nos han estado escribiendo y pues ahora vamos a tener también ese espacio para seguir comentando vía chat. Vamos a tener un momento donde vamos a presentar entonces en esos 10 minutos, yo no voy a ir dando la palabra ahora fulana, ahora sutana, no, van a ir de acuerdo a cómo se vayan motivando también. Ustedes son un grupo que nos van a motivar a todas para poder también aquí compartirles. Y después que hayan terminado las expositoras de compartir, vamos a dar un momento de 30 minutos para preguntas y respuestas o algunos comentarios que tengamos que Fernando le va a dar lectura a esos chats. Y una vez que tengamos ya todo este proceso terminado, pues les agradeceríamos por participar hasta el final. Van a ver qué interesante va a estar. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a iniciar con Evelyn Flores, quien nos va a compartir por parte del Movimiento de Mujeres y Feministas, como decía, tiene larga trayectoria de estar en los movimientos amplios de mujeres y feministas, y nos va a compartir sobre, Evelyn, cómo están las organizaciones o movimientos de mujeres actualmente, o los movimientos feministas en el contexto actual del COVID, donde sabemos que esta pandemia nos ha afectado en todo el mundo, y en particular, pues tenemos cosas en Centroamérica y en Latinoamérica que también nos están afectando.
¿Qué oportunidades brinda el actual contexto también a las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas? ¿Qué desafíos también este contexto nos está poniendo a las organizaciones y movimientos de mujeres feministas en la región? ¿Y cómo y en qué también ustedes ven los movimientos feministas, los movimientos de mujeres que podrían también colaborar los fondos de mujeres a las organizaciones y movimientos? Esas son como las grandes preguntas. ¿Es Evelyn? Entonces somos todo oídos. Y bienvenida. Gracias y muy contenta de estar con Marga, Carla, Laura y Fernando y Carla, todas las personas y mujeres que están participando en este webinar, y decirles que las organizaciones, los movimientos de mujeres y feministas, ante este contexto del COVID-19, seguimos comprometidas en garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud para las mujeres especialmente y para la población en general. Estamos claras que muchas de nosotras tenemos preocupaciones, pero también todas nosotras estamos ocupadas, estamos trabajando para resistir esta crisis sanitaria. La mayoría de las organizaciones del movimiento de mujeres han logrado reorientar sus presupuestos con previos diálogos con las agencias de cooperación para destinar recursos a la prevención, protección, atención ante el coronavirus. Algunas están realizando labores de comunicación, otras de monitoreo para registrar las realidades, otras están entregando kits sanitarios o de higiene, otras están dando acompañamiento vía virtual o inclusive algunas todavía acompañamientos presenciales a las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia. Algunas otras están en procesos de campaña de sensibilización y así, ¿verdad? En múltiples acciones. Los movimientos de mujeres y feministas continúan y están siempre fortaleciendo el tejido comunitario para poder enfrentar esta crisis de salud, pero también las otras crisis que ya teníamos, ¿verdad? Porque reconocemos que teníamos crisis política, reconocemos que teníamos crisis de inseguridades, reconocemos que teníamos crisis económica y también reconocemos que teníamos en alguna medida deterioro también ambiental y que todo eso también incide también en el trabajo y en la vida de las mujeres. Obviamente seguimos manteniendo la denuncia pública de las violencias hacia los cuerpos de las mujeres de todas las edades y mujeres de todas las diversas condiciones. También denunciamos los obstáculos para acceder a la justicia. Estamos viendo cierres de empleo y cómo se está precarizando también los empleos. Y obviamente también cómo ha aumentado el trabajo de cuidado. Ante esto, muchas de las organizaciones han recuperado la gestión comunitaria, ¿verdad? Han logrado aportar a grupos comunitarios de sus ciudades, de sus municipios, de sus departamentos y al nacional para poder organizar y poder enfrentar la pandemia del coronavirus. Por eso hemos visto que muchas mujeres comunicadoras han divulgado varias informaciones científicas, ¿verdad?, para la prevención del COVID. Mujeres defensoras han compartido materiales educativos que aportan a la salud integral y con énfasis en el autocuidado. Y mujeres duchas, principalmente mujeres jóvenes, duchas en la tecnología, nos han logrado fortalecer para la seguridad digital. Efectivamente, a pesar de todas las crisis que vivimos en la región, tenemos algunas oportunidades, ¿verdad? Estas oportunidades es de que estamos adquiriendo una nueva experiencia para enfrentar y resistir con pandemia. Eso nos hace de alguna manera fortalecer también nuestro accionar y nuestra presencia en distintos ámbitos de la vida social y económica de nuestros países. También estamos identificando e implementando nuevas modalidades para realizar los trabajos, los diversos tipos de trabajo. Ahí estamos siempre innovando, buscando nuevas formas de hacer las cosas. Hemos tenido más espacios para el diálogo intra e intergeneracional entre mujeres feministas, mujeres organizadas y mujeres no organizadas. Este webinar es un ejemplo de esto.
También se ha logrado compartir ampliamente, se ha viralizado distintos materiales educativos, metodológicos, ¿verdad?, para forzar el activismo y la defensa de nuestro trabajo. Hemos logrado también aportar como una oportunidad a repolitizar el trabajo dentro del hogar, dimensionar el verdadero valor que tiene este trabajo y distribuir las tareas domésticas entre los miembros de la familia. Reconocemos que tenemos diversos desafíos, ¿verdad? Pero uno de los que tenemos como más grave es la fragilidad de los ambientes favorables a los ejercicios de los derechos de las personas y especialmente de los derechos de las mujeres. Vivimos en países donde hay serias irregularidades, principalmente provocadas por la delincuencia, las expresiones armadas fuera de la ley, la cultura machista, ¿verdad?, la violencia institucional, la violencia de Estado, que eso hace que obviamente el trabajo de nosotras como defensoras y activistas cada día se viva con más limitantes. Los movimientos de mujeres y feministas reconocemos que la diversidad es un valor y un principio entre nosotras y la tenemos y la ponemos en práctica cada día, pues reconocemos que tenemos que respetar la diferencia porque nos fortalece, porque también nos hace poder accionar desde esas diferencias, pero en unidad, ¿verdad? En buscar las apuestas comunes. Y también, de alguna manera, reconocemos en este accionar colectivo las desigualdades que se viven por determinadas condiciones, por ser lesbiana, por ser mujer con discapacidad, por ser mujer migrante o ser mujer indígena, pues, y que también estas situaciones de vida también son incluidas en nuestras agendas. Está claro que tenemos retos por delante y yo sí compartí, sí vi y sí analizamos algunas de las preguntas que nos compartieron de previo, y aunque tenemos que trabajar mucho en poder definir estrategias conjuntas y colectivas entre las distintas expresiones del movimiento de mujeres y feministas, sí reconocemos que hay algunos de estos desafíos que los tenemos muy presentes, ¿verdad? Como es el de contar con recursos económicos, que significa ir buscando nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Tenemos para poder lograr contar con los fondos para poder seguir haciendo el trabajo que hacemos y garantizar que más mujeres gocen de sus derechos. También que las mismas organizaciones que logremos ampliar los programas y los proyectos que presentan alternativas en atención de la salud integral. Tenemos necesidades de ampliar, ¿verdad?, los proyectos para la salud emocional, la salud física, la atención también psicológica y la parte de la asesoría jurídica. Otro reto que obviamente algunas organizaciones tienen el compromiso de continuar trabajando en ello es que más hombres que participan de los diversos procesos educativos asuman públicamente una defensa para garantizar el derecho a las mujeres vivir libres de violencia. También tenemos y vamos a continuar aumentando la sanción social para cuestionar y rechazar cualquier tipo de violencia hacia los cuerpos de las niñas y las adolescentes. Obviamente tenemos el desafío pendiente de demandar y trabajar para contar con presupuestos y con programas gubernamentales dirigidas a las mujeres rurales, a las mujeres productoras, a las mujeres que están garantizando también la seguridad alimentaria de nuestros países. Y obviamente que tenemos un reto con las mujeres migrantes en demandar el respeto a sus derechos, porque independientemente de la migración, sea de forma regular o irregular, ellas es una sujeta de derechos y se continúan vigentes al país donde ellas logren ir. Obviamente que para esto es importante y es significativo esta relación que tenemos con los fondos de mujeres, porque tenemos en común que somos feministas,
tenemos en común que trabajamos desde el enfoque de los derechos humanos y que también hemos mantenido y vamos a continuar manteniendo diálogos para identificar las problemáticas y que consideramos urgente resolver y canalizar los recursos financieros hacia ese fin. También que los fondos de mujeres deben de continuar apoyando a grupos de mujeres jóvenes con discapacidad, a lesbianas, bisexuales y trans, negras, indígenas, mujeres migrantes, porque es importante que estos grupos y estas expresiones continúen su accionar en la defensa de los derechos. Y obviamente en poder acordar algunos eventos nacionales o internacionales que consideramos estratégicos para fortalecer a los movimientos de mujeres y feministas. Por eso, otra de las cosas que hacen los fondos y que considero que es importante que continúen es en esa búsqueda de captar fondos para continuar apoyando financieramente a los movimientos de mujeres y feministas y a las organizaciones de sociedad civil. Además, los fondos hacen una incidencia con agencias de cooperación para que destinen recursos, ¿verdad?, a las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Entonces, más o menos por ahí están Bueno, muchas gracias, Evelyn, por todos los aportes que nos acabas de hacer. Algo que se me olvidaba decir es que de repente puede ser de que tengamos problemas técnicos. Ustedes saben que con todo esto de la lluvia se va la luz, se puede ir la conexión de algunas, entonces pues ahí vamos a estar auxiliándonos de todas en este momento. Bueno, entonces después de haber escuchado a Evelyn, vamos ahora a escuchar también a Lionel, Marga y Carla, quienes nos van a compartir. En primera instancia, Carla López, del Fondo Centroamericano de Mujeres, nos va a compartir qué son los fondos de mujeres, porque también de repente hay mucha confusión. Son agencias de cooperación, son organizaciones, son movimientos. ¿Qué son los fondos de mujeres? A ver, Carlita, si nos contás qué son los fondos. Okay. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece súper importante poder tener este espacio de diálogo y poder conversar sobre temas que son tan relevantes para los movimientos de mujeres. Evelyn adelantó un poco de lo que hacemos los fondos de mujeres, que cuando estábamos preparando este conversatorio con Fernando y Carla, decíamos los fondos de mujeres no somos agencia de cooperación, y ahí sí somos como muy enfáticas en decirlo. Los fondos de mujeres son organizaciones que fueron creados para movilizar recursos alrededor del mundo y traer recursos que no están llegando a nuestros países o regiones. Y la idea de movilizar estos recursos es para destinarlos, no para ejecutar nosotras iniciativas, sino para brindar apoyo financiero y acompañamiento y oportunidades de fortalecimiento para organizaciones que son parte del movimiento amplio de mujeres. Los fondos, si bien es cierto que tenemos un rol de organización donante, porque financiamos a organizaciones, nos consideramos parte del movimiento amplio de mujeres. Y sí decía, nos distanciamos de la cooperación tradicional porque de verdad hacemos esfuerzos muy conscientes para poder crear modelos de cooperación que son muy distintos, que son accesibles, que son flexibles y que responden a las prioridades y estrategias de las organizaciones y los movimientos. Nosotras no definimos la agenda de los movimientos, sino que al contrario, todo nuestro trabajo se nutre de la agenda de los movimientos, pues es a esa agenda a la que nosotras queremos responder. Cada fondo tiene sus propias particularidades. Eso que les decía anteriormente es una característica general, pero luego si nos vamos al día a día de los fondos, pues cada una tiene sus particularidades. Lo que sí también tenemos en común los fondos que somos parte de Próspera, que es la red internacional de fondos de mujeres, y donde los tres fondos aquí
presentes somos parte de su membresía. Un asunto que es crucial para todos los fondos que somos miembros de Próspera es que para nosotras es fundamental apoyar a la sostenibilidad de los movimientos de mujeres y es en función de eso que trabajamos. Evelyn mencionaba que también, o sea, uno de nuestros roles, pues sí, es traer recursos, pero en ese traer recursos es cómo influenciamos a los donantes, a las fundaciones privadas, a las agencias de cooperación bilaterales, cómo le influenciamos para poder dar más y mejor recursos a los movimientos. Y cuando hablamos de más y mejor recurso es eso, que no venga delimitando la agenda, que responda a las necesidades de los movimientos y que sean flexibles. Trabajo en el Fondo Centroamericano de Mujeres. El FECAN es un fondo regional feminista. Estamos registradas en Nicaragua, pero trabajamos desde Belice hasta Panamá. No tenemos programas definidos por temas, sino que trabajamos en función de poblaciones metas. En el 2020 estamos apoyando hasta ahora a 130 organizaciones de mujeres diversas, incluyendo feministas, jóvenes, mujeres con discapacidad, indígenas, negras, lesbianas, trans, ambientalistas, mujeres rurales, defensoras de derechos laborales, migrantes, etc. Y ahora les cedo la palabra a mis compañeras para que hablen muy brevemente de sus fondos, para que presenten a sus fondos. Para yo. Hola, ¿qué tal? Bueno, también muy agradecida por la invitación. Buenísimo que nos encontremos. Yo un poquito quería hablar del Fondo de Mujeres del Sur, que es donde yo trabajo, que es también una fundación feminista, que también moviliza recursos financieros y brinda acompañamientos a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+, especialmente Argentina, Uruguay y Paraguay. Tenemos una oficina, nuestra oficina central está en Córdoba, Argentina. Tenemos otra oficina en Paraguay y tenemos consejeras y algunas de nuestras compañeras que están en Uruguay. Y actualmente también implementamos un programa de alcance regional que se llama Liderando el Sur en 21 países de América Latina y el Caribe. Y como decía Carla, también fue fundado hace 12 años por feministas de reconocida trayectoria de nuestros países como parte de la lucha del movimiento de mujeres, a nivel que ya venían, organizándose en fondos de mujeres en distintos países del mundo. Y nosotros trabajamos sobre todo en 5 áreas prioritarias, que es el liderazgo y la participación política, la justicia económica, la erradicación de la violencia y la discriminación, la justicia socioambiental y las identidades y sexualidades diversas. Y en la actualidad también estamos apoyando entre 100 y 120 organizaciones y redes de organizaciones también. Y bueno, paso la palabra a Marga. Hola, buenos días. Yo soy Marga, soy del Fondo de Mujeres Calala y bueno, nosotras somos un fondo de mujeres que se creó hace 10 años en España para apoyar y movilizar recursos para el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe, pero con especial énfasis en el movimiento feminista centroamericano. Somos el único fondo de mujeres de España y bueno, fue creado en alianza de una estrategia de feministas centroamericanas y del Estado español, reconocidas también, y también con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres. Esto para nosotras es como muy importante y está en el ADN de Calala, porque gracias a eso y a nuestro caminar y nuestras reflexiones políticas, ahora estamos pensando en caminar de la mano del feminismo decolonial y de plantearnos como un fondo de mujeres decolonial, reconociendo siempre que estos saberes vienen de Mesoamérica, ¿no? Pero esto, que hayamos sido un fondo creado entre feministas centroamericanas y del Estado español, pues está en nuestra esencia, ¿no?
Como he dicho, pues nos surgimos para movilizar recursos del norte global para el movimiento feminista centroamericano, y honrando eso, pues cerca del 70% de nuestros recursos va dirigido a apoyar al movimiento de mujeres y feministas en Centroamérica. También, como hemos ido creciendo y a través del contacto que vamos teniendo con muchas activistas que emigran al Estado español y muchas activistas latinoamericanas, pero también centroamericanas, pues hemos ido reforzando, y últimamente pues hemos tenido un fuerte trabajo en el apoyo al activismo migrante en el Estado español. También apoyamos al movimiento feminista autóctono en el Estado español, pero esto es un poco más reciente y con un apoyo un poco más reducido. Nosotras trabajamos 4 líneas de trabajo, perdón por la redundancia, 4 líneas bastante establecidas, que es en Centroamérica los derechos sexuales y reproductivos, es decir, la libertad sexual, decidir libre y conscientemente sobre nuestros cuerpos, el apoyo a defensoras de derechos humanos, a defensoras del territorio y el derecho a defender derechos, y el apoyo a grupos de base autónomos, autónomos también en su diversidad de discurso y feminismo, ¿no? En el Estado español, como he dicho, apoyamos concretamente el trabajo y las agendas del movimiento feminista migrante. ¿Qué defendemos como Kalala? Pues reconocemos los saberes del sur global, reconocemos los saberes de los pueblos ancestrales y lo ponemos en valor. La diversidad de los feminismos, y reconocemos que precisamente la fortaleza de nuestro movimiento está en la diversidad. Promovemos el autocuidado y el cuidado como parte del activismo, y el trabajo de advocacy para conseguir que los fondos de la cooperación internacional vayan a los grupos de mujeres de base y no se queden en las grandes ONGs o en las grandes estructuras de la cooperación. Y todo esto lo hacemos desde un apoyo sororo, flexible y entendiendo los diferentes contextos. Actualmente apoyamos cerca de 62 grupos de base y organizaciones en Centroamérica y cerca de 50 en el Estado español. Okay. Bueno, creo que he cerrado ahí. Sí, muchas gracias. Ahora nos gustaría conversar con ustedes sobre qué retos o desafíos u oportunidades ustedes identifican que tenemos en el actual contexto. Pueden aquí ir compartiendo a como ustedes se vayan inspirando. Si gustan, empezamos con Lionel. Sí. Dale, Laura. Laura, pues. Bueno, me parece que Evelyn, la verdad es que dio un panorama muy completo de los desafíos y los retos, sobre todo a nivel movimientos y organizaciones. Como fondos de mujeres, creo que esta crisis del COVID-19 ya está impactando seriamente la economía de los países, pero también las finanzas, ¿no?, de las organizaciones de mujeres y las posibilidades de hacer activismo como los conocíamos antes. Entonces, ante este contexto, los fondos de mujeres estamos reaccionando en la manera de lo posible, de una manera lo más ágil y flexible posible, para adaptarnos al contexto. Un contexto, bueno, como un poco dijo Evelyn, que ha aumentado el autoritarismo, la militarización, los controles, las posibilidades de encuentro y de movilización. Han aumentado los casos de violencia de género, femicidios, es cada vez más difícil como el acceso al aborto seguro y a los derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo, creo que también tenemos que tener en cuenta que han empeorado los grupos, que son los grupos prioritarios de los fondos de mujeres en general, las niñas, las personas LGBTIQ+, las mujeres migrantes, las trabajadoras informales, las personas afrodescendientes, las comunidades indígenas y rurales. Entonces, bueno, un poco quisiera centrar, digamos, ante este contexto, veo como algunos de los desafíos y desde el punto de vista de un fondo de mujer.
Uno que es nuestro deber ser, digamos, como fondo, que es contribuir a resguardar esta increíble fortaleza de los movimientos feministas de mujeres y LGBTIQ+, de la región. En este sentido, en todos estos meses, y creo que también es un desafío continuar con esto, hemos aumentado, digamos, la comunicación con las organizaciones, hemos intentado flexibilizar lo máximo posible los donativos. Muchas veces tenemos limitaciones de los propios donantes, de las agencias de cooperación, pero también hemos trabajado con esas agencias de cooperación para hacerlos entender a que el contexto amerita la flexibilización de las subvenciones. Hemos ampliado, digamos, los plazos para ejecutar los proyectos, y creo que uno de estos desafíos, de los desafíos fundamentales ante este contexto de mayor represión, es cuidar cada vez más la seguridad de las activistas y minimizar su aislamiento. En cuanto a la incidencia que hacemos ante la filantropía internacional, creo que uno de los desafíos es ver un poco qué va a pasar con la cooperación internacional. Por un lado, esto ya es una opinión personal, puede suceder que decrezca el dinero de la cooperación internacional, porque casi todo el dinero que viene al sur, gran parte del dinero que viene al sur, viene de países del norte, que ya sea de gobiernos o de fundaciones privadas, que van a atravesar sus propias crisis. Entonces hay que ver un poco cómo va a impactar no solamente estos meses, sino en los años que vienen, el dinero que se baja al sur. Y por otro lado, me parece que un desafío es ver qué pasa si este dinero que baje de la cooperación internacional viene etiquetado de una manera con otras prioridades distintas, tal vez más sanitaristas, y que decrezca de esta manera, digamos, el magro financiamiento que ya de por sí tiene el activismo feminista. Entonces, un desafío importante para los fondos de mujeres, y además en las diferentes redes como Próspera, que nos agrupan, o la Alianza Latinoamericana de Fondos de Mujeres, en la que FECAM y el Fondo de Mujeres del Sur somos parte, es, digamos, abogar por recursos más flexibles y abogar por más recursos, ¿no? Porque son las organizaciones de mujeres las que conocen el contexto donde se trabajan, detectan cuáles son las necesidades y encuentran y proponen las soluciones. Creo que otro desafío es cómo mantener el trabajo en red y las articulaciones en la región entre los movimientos, los distintos países. Es un desafío pensar en nuevas maneras de coordinar esfuerzos, o sea, actuar en lo local, pero sin dejar de articular agendas a nivel regional. Creo que eso va a ser un desafío muy importante, porque no pareciera que al menos durante este año nos podamos seguir encontrando de manera presencial. Y en cuanto hacia adentro de los fondos de mujeres, creo que también nuestro desafío es lograr nuestra propia sustentabilidad. Ya hay algún financiamiento privado que es muy importante, que está en riesgo, digamos, que es un financiamiento de Novo, pero también va a haber, Novo es la fundación, digamos. También se van a abrir otras oportunidades, que ya hablamos, y como Fondo de Mujer un desafío es la planificación, ¿no? La tensión en que nos encontramos en este momento entre responder a la urgencia y planificar a mediano y largo plazo, para poder sostener el activismo que apuesta a la transformación estructural y no solamente responde a la emergencia. Y por último, así dejo la palabra a mis compañeras, creo que un gran desafío de todas y todos y todes es no caer en la desesperanza, confiar en la potencia de nuestros movimientos, que es increíble, que en los últimos años han sido muy, muy poderosos, y confiar en cómo crisis tras crisis las mujeres y los grupos y organizaciones feministas y LGBTIQ+, han diseñado y liderado sus propias
soluciones y han liderado transformaciones sociales incluso ante contextos de crisis. Y bueno, con eso le doy la palabra a Carla y a Marga. Bueno, perdón si me colé. Creo que no. Dale, Marga. Vale, gracias, Carla. Bueno, nosotras, una de las primeras cosas que hicimos en este nuevo contexto fue la elaboración de un manual de autocuidado feminista en tiempos de pandemia y la flexibilización de los fondos que ya estaban entregados para que los grupos pudieran utilizarlos para enfrentar la emergencia. Entonces, en este contexto también se les preguntó a los grupos cuáles eran sus principales desafíos, ¿no? Y en base a eso y al análisis que nosotros hemos hecho, pues tenemos algunas ideas así como punteos de cuáles son nuestros principales retos y desafíos, pero también entendiendo que no tenemos la solución nosotras, sino que entendemos que tampoco hay una solución única, ¿no? Sino que esto también se va a dilucidar en colectivo y habrá muchas respuestas también. Pero bueno, uno de los principales desafíos que vemos es cómo continuamos trabajando lo colectivo y fortaleciendo las redes en contextos en los que se promueve el distanciamiento social con las derivas autoritarias, ¿no? Y esto para toda la región centroamericana pues es una realidad y para nosotras pues plantea un reto de cómo continuar trabajando. Luego también uno de los principales así retos que se nos presentan son cómo mantener el cuidado de la salud física y mental de las activistas y de nosotras también, ¿no? O de todo el movimiento feminista, que al final, o sea, en la salud de las activistas recae somos el sostén o son el sostén del movimiento, ¿no? Entonces, si estos cuerpos no están bien, no están preparados o no están bien cuidados, o aunque lo estén, y siempre podemos tener una situación o enfrentar una situación de salud física y mental, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos esto? También pensábamos cómo adaptamos las agendas de trabajo. Otro reto, ¿no?, que se nos presenta es cómo adaptamos las agendas de trabajo planificadas al nuevo contexto y sobre todo las agendas políticas, ¿no? O sea, teníamos planificadas ciertas cosas, ciertas estrategias políticas que no serán llevadas a cabo y cómo retomamos esto con este nuevo contexto. Otro de los retos que veíamos y uno de los más para nosotras que trabajamos directamente los derechos sexuales y reproductivos, pues es uno de los que más nos desafía, es cómo mantener el trabajo en derechos sexuales y reproductivos cuando sabemos que muchas veces para su ejercicio es necesario el acompañamiento y estar en red. Es decir, cómo acceden las mujeres de los márgenes a los derechos sexuales y reproductivos en este contexto donde estamos más distanciadas, ¿no? Encerradas más que distanciadas. Y luego, pues otro de los retos que se nos plantea es que en este escenario de incertidumbre, que hay precisamente un escenario de incertidumbre frente a los fondos de la cooperación internacional, que sabemos que la perspectiva es hacia la baja, pero que, bueno, eso ya sería una cosa positiva, ¿no? Que a pesar de que los fondos de la cooperación internacional sí que tienen una perspectiva hacia la baja, pues los fondos privados sí que se han mantenido a la fecha, ¿no? Se mantienen. Y bueno, esas son básicamente los desafíos que a nosotras sí que se nos plantean y bueno, esperamos en colectivo poder salir adelante, ¿no? Y paso la palabra a Carla. Okay. Bueno, para complementar lo que han dicho mis compañeras, nosotras
cuando llegó el COVID a Centroamérica, lo primero que hicimos fue mapear con las organizaciones que estamos apoyando, cómo estaban ellas a nivel individual, cómo estaban ellas a nivel colectivo, cómo estaba impactando en sus comunidades, en sus organizaciones, qué necesidades tenían, y flexibilizar aún más los recursos. Generalmente el FECAM no brinda ayuda humanitaria, pero las organizaciones que ya apoyamos han podido, algunas de ellas han decidido hacer ajustes a sus presupuestos y planes de trabajo para poder también brindar ayuda humanitaria en sus comunidades. Además, hemos buscado otras formas de poder apoyar a más organizaciones. Por ejemplo, somos parte de un fondo global de resiliencia dirigido a mujeres jóvenes con iniciativas para hacer frente al COVID. Y además hemos revisado nuestros presupuestos, viendo qué gastos teníamos, por ejemplo, para reuniones que no vamos a utilizar y cómo podemos dar más apoyo a más organizaciones en la región. El mapeo para nosotros fue fundamental porque aún cuando estamos aquí, lo estamos viviendo, nosotras como FECAM, en nuestro análisis del contexto, tomamos en cuenta cómo lo están viendo las organizaciones con las que trabajamos, no solo cómo lo estamos viendo nosotras. Y viendo dentro de los desafíos, algunas de las cosas que quisiera colocar y que me preocupan es el asunto de cómo muchas más organizaciones están teniendo que proveer ayuda humanitaria dentro de la región debido a la situación de extrema pobreza que hay y que con la llegada de las lluvias pues sabemos que los desastres naturales tienen una alta posibilidad de ocurrir. Ya pasó en El Salvador y en Guatemala hace unos días. Y sin embargo, pues hay conciencia de que nuestros derechos ganados hasta ahora están corriendo mayor riesgo de perderse, pues quienes nos han atacado y quienes han atacado nuestros derechos no están en cuarentena, no están descansando de continuar con su agenda antiderecho. Y en este sentido, para mí uno de los grandes retos que tenemos es cómo las organizaciones, pues sí, respondemos al inmediato, pero también pensamos a mediano y largo plazo y también cuidamos que nuestras agendas de derechos no sean desplazadas. Eso para mí es uno de los principales desafíos. Luego, otro desafío es cómo las organizaciones planificamos y el cómo colocamos los recursos. Por ejemplo, los fondos de mujeres brindamos apoyo flexible y podemos apoyar el plan anual de la organización. Y sin embargo, las organizaciones siguen negociando con nosotros y enviándonos proyectos. Siguen mandándonos presupuestos que están amarrados a un proyecto. Y eso también, o sea, necesitamos pensar de otra forma. Necesitamos pensar más en estrategias que nos permitan hacer ajustes y responder a situaciones inesperadas, más que pensar en proyectos y actividades súper específicas y súper amarradas. Y a veces no es solo la cooperación quien nos dicta y quien nos define el qué vamos a hacer, sino que a veces somos nosotras mismas quienes, acostumbradas a esa dinámica, terminamos poniéndonos algunas trabas. Y luego, otro desafío es si va a haber menos dinero, y eso, o sea, las fundaciones privadas, por ejemplo, de las que los fondos recibimos dinero, muchas de ellas tienen, sus presupuestos se definen por inversiones que hacen. Los gobiernos, la cooperación bilateral, pues está respondiendo a sus necesidades a nivel nacional. O sea, sí va a haber menos dinero, pero ¿cómo nosotras podemos pensar en
crear colaboraciones y crear sinergias y no caer en la competencia entre organizaciones. Como sabiendo que la situación del financiamiento viene difícil, cómo podemos cuidar a nuestros movimientos y las relaciones entre nosotras y construir relaciones de solidaridad entre las organizaciones más pequeñas y las grandes, para poder hacer frente a la crisis financiera, que no es la primera que va a llegar a la región. Ya hemos estado viviendo escasez de recursos desde hace bastante tiempo ya. Y luego la otra, hablando de los fondos de mujeres, pues sí somos conscientes de nuestro rol, sí somos conscientes de cómo tenemos que esforzarnos más para atraer más recursos a nuestras regiones. Y también estamos trabajando en ello, pues estamos haciendo análisis internos sobre cómo estamos en términos de resiliencia financiera para poder responder a la situación de reducción de financiamiento que seguro que viene. Por ahí lo dejo, pero para que sigamos hablando de otros temas. Muchas gracias, chicas. Bueno, hemos estado viendo en el chat y también hay preguntas y comentarios relacionados a todo lo que se ha venido hablando. Bueno, ahorita queda en manos de Fernando, quien nos va a compartir qué es lo que nos están diciendo en los distintos comentarios, Fernando, para también darnos un momento de preguntas. Vamos a hacerlo en 2 bloques. Vamos a darnos 15 minutos para dar una lectura de todo lo que hay y después comparten las muchachas y después volvemos de nuevo a hacer otro bloque de lectura. Sí, bueno, muchas gracias, Carla. Solo mencionar de que estamos 100 personas, 99 personas, más o menos, entre 100 y 99, y que habemos personas de toda Centroamérica, de Argentina, de España, de México, Colombia y bueno, Centroamérica, incluyendo Panamá. Hay algunos comentarios que han enviado. Aquí voy a tratar de leer algunos, los más... o sea, las preguntas que puedan ser generadoras. Nelly pregunta, a su juicio, durante la pandemia, ¿cuáles son, aparte de la violencia, los factores que más quedaron en evidencia, dice, en cuanto a la situación de vulnerabilidad de las mujeres? Miriam Potoy pregunta, creo que uno de los mayores retos, bueno, más bien comenta, es cómo lograr mantener el trabajo a pesar de las dificultades financieras, pero además cómo seguir luchando por la seguridad de las mujeres en este contexto de violencia. Miriam Ramírez dice, las preocupaciones es que se espera posterior a la pandemia, tomando en consideración la mayor vulnerabilidad de las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas cotidianas. Cándida Laguna también hace un comentario y dice, ese tema, bueno, el tema en general que se está hablando es importante. Nosotras que hacemos acompañamiento a víctima en el contexto nos plantea retos, ya que habrá retardación de justicia, y eso también se ha mencionado. Hay una pregunta específica de Marixa Velázquez y es al FECAN, y dice, en el caso de FECAN tengo una duda. En el tema de jóvenes estamos desde Atradom, trabajando la política para las niñas y bueno, y menciona que quiere saber si se está hablando de eso, si se puede conseguir apoyo, porque en el pasado no se ha logrado. Y dice, comprendo lo que Carla dice, el enemigo, bueno, el enemigo central y es la caída de la economía y cómo los gobiernos apoyan a los empresarios y no a las clases trabajadoras. Esas son algunas. También Cándida Laguna dice, de acuerdo con Carla, estamos en una situación de emergencia, por lo tanto se deben resolver cosas inmediatas. También en el chat de preguntas y respuestas específicas para el grupo, para el foro, dice Janet Corrales, dice, hola, felicidades al foro. Una pregunta, ¿han considerado reenfocar sus metodologías y contenidos de trabajo, dado que después del COVID no es solo lo sanitario, sino un retroceso en materia de derechos humanos fundamentales? Los gobiernos han utilizado la pandemia para desplegar aún más la represión militar en los países, y esto
y este marco, y en este marco las mujeres y las niñas son más vulnerables. Hay un comentario de Aidil: sostener el trabajo comunitario de defensoras comunitarias. Bueno, voy a cerrar por acá ahora, darles tiempo para que respondan y luego vamos a copiar otras preguntas. No sé quién quiere empezar. ¿Puedo comenzar yo con la parte, con la pregunta de Maritza sobre el apoyo para jóvenes? Una cosa que en general tenemos los fondos y hablando particularmente del FECAM es que el dinero que tenemos nosotras para apoyar a organizaciones de mujeres jóvenes tiene que ir a iniciativas que están lideradas por mujeres jóvenes. Si bien apreciamos mucho los esfuerzos que las organizaciones de adultas hacen para apoyar a las jóvenes, para fortalecer liderazgos, para incluir a las jóvenes, es muy valioso. Sin embargo, nosotras sí decimos en los fondos de mujeres que los dineros que tenemos para las poblaciones metas tienen que ir dirigidos a iniciativas lideradas por esas poblaciones metas. Lo mismo es en el caso de el apoyo para mujeres lesbianas. Si vamos a dar dinero para mujeres lesbianas, tiene que ser a organizaciones, no que trabajan con mujeres lesbianas, sino organizaciones dirigidas por mujeres lesbianas. Y eso es como una dinámica bien general en los fondos de mujeres. Y luego, en términos de reenfocar, la pregunta de Janet sobre reenfocar las metodologías y el contenido, pues precisamente es nuestra gran preocupación porque, como decía antes, por lo menos el FECAM no da financiamiento de ayuda humanitaria. Nosotras, todo el dinero que damos es para iniciativas con un enfoque de derechos humanos y de impulsar cambios. Sin embargo, entendemos que la dimensión de la pandemia, y es precisamente por eso que las 130 organizaciones que han recibido dinero han tenido la posibilidad de poder hacer ajustes dentro de sus presupuestos y poder responder de alguna manera a las necesidades que hay. Pero el dinero que estamos moviendo ahorita y el dinero que estamos reorientando de rubros que no vamos a ejecutar, como las actividades, por ejemplo, ese dinero está pensado en juntarse para crear nuevas convocatorias que vaya dirigida a precisamente trabajar en función de nuestros derechos humanos, en función de esos derechos que están tan amenazados, en función de las agendas por las que los movimientos han venido trabajando y por las cuales tenemos que seguir trabajando. Y en el caso particular del FECAM, este año vamos a hacer un proceso para definir nuestra teoría de cambio para los próximos 5 años y vamos a estar haciendo actividades en las cuales vamos a invitar a representantes de distintos movimientos para que nos ayuden a pensar en hacia dónde debemos reorientar nuestro trabajo, porque es fundamental que nuestro trabajo esté impulsado y alimentado por los movimientos. Eso, por ahí lo dejo y dejo que mis compañeras puedan responder también. Bueno, yo quiero aportar de que hay varias estrategias pendientes por definir desde el movimiento feminista y de mujeres organizadas. Pero lo que sí estoy clara es que en esta pandemia, en esta crisis y en los subsiguientes, vamos a seguir trabajando para defender y crear un ambiente para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Siento y percibo, ¿verdad?, de que las distintas expresiones vamos a continuar trabajando en esa línea. Tendríamos que buscar algunas acciones colectivas
que efectivamente tienen que dar respuesta a estas nuevas situaciones post-pandemia, porque está claro de que hay desempleo, está claro de que hay aumento en las limitantes para el trabajo y la labor de defensora, está claro de que la violencia sexual hacia los cuerpos de las niñas y las adolescentes han aumentado, y está claro pues que no tenemos gobiernos comprometidos con los derechos ni con la situación de estas expresiones de violencia machista. Pues efectivamente, cuando tenemos elecciones, todos los países tendríamos la oportunidad de cambiar y de ubicar a representantes que verdaderamente estén comprometidos por los derechos de las mujeres, pero ya sabemos que también hay una fragilidad en la política partidaria, y eso nos ha limitado tener a gente comprometida con los derechos y con el respeto y la aplicación de las normas jurídicas que contamos en los países de América Latina, que en la mayoría son bastante, dan la oportunidad de ejercer derechos. Me parece a mí que ya estamos haciendo modificaciones en muchas de las estrategias de trabajo que tenemos. Ya estamos buscando cómo reconocer estas realidades que se están viviendo las mujeres en las distintas condiciones y ámbitos de vida. Siento de que a pesar de que hay algunas cosas que todavía estamos analizando, valorando de cómo va a ser la entrada, vamos por el camino de reconocer las problemáticas más sentidas para poderlas enfrentar y para poder aportar a sus soluciones. Yo participo en varias expresiones del movimiento feminista, de mujeres organizadas y de la sociedad civil, y efectivamente lo que estamos buscando es cómo en los países podamos restituir a gobiernos que tengan democracia y que estén también por el Estado Social de Derecho, y eso pasa porque tengamos una ciudadanía activa, porque tengamos más mujeres que ocupen cargos públicos, que más mujeres también, que logremos mantener esa comunicación entre sociedad civil y entidades estatales, y eso queda por delante porque van a ser retos, desafíos que vamos a tener en los siguientes años. Bueno, ¿Puedo hacer no sé si quieren hacer comentarios o hago la siguiente ronda de preguntas también? O Marga, vale, ¿querías decir algo? Perdón. No, pasa a la siguiente ronda. Sí, solo decir que estamos tomando las preguntas que son más general. Tomemos en cuenta que tenemos un auditorio internacional, entonces preguntas muy específicas sobre una organización, etcétera, pues son válidas, pero por el tiempo pues vamos a tratar de responder o leer aquellas que sean más globales. Hay un comentario acá de alguien que dice cómo le apostamos a los derechos humanos de las mujeres cuando las primeras necesidades de ellas es comer. Valentina Vargas dice, es una pregunta específica del FCAN, que cómo pueden gestionar apoyos para el movimiento feminista en Panamá. Perdón, es Yara Trujano. Y Valentina nos hacía un comentario sobre que se trabaja por las mujeres discapacitadas, pero digamos que el foro no tiene interpretación de señas, y eso creo que se puede revisar en efecto para el futuro. Hay otras cosas acá. Dice Cándida, ¿podemos las organizaciones pequeñas acceder a fondos, sobre todo aquellas que no contamos con financiamiento en estos momentos? Aquí hay otra. ¿Se ha considerado conversar con la cooperación bilateral a fin de visualizar a la sociedad civil y a las organizaciones de mujeres? La sostenibilidad física y emocional de las activistas es esencial, totalmente de acuerdo, dice Marta Juárez. Marixa Velázquez también, bueno, hacía una aclaración que no se refería a las jóvenes, sino a la política de las niñas. Esta es una pregunta específica también. Coordinadora de Mujeres Rural dice, una de las dificultades y limitaciones en este periodo es la protección. Son los problemas de comunicación y en las comunidades rurales, que afecta el trabajo que se está haciendo, ¿verdad?
Estamos en crisis en las comunidades, en medio de la crisis de derechos humanos, desde el 2018-2019. Las actividades en las comunidades eran con la presencia de policías. Este año iniciamos una crisis fuerte por la falta de agua. Aún con las lluvias, las mujeres no cuentan con agua de calidad para enfrentar la crisis. Este es un comentario, entiendo, específicamente sobre la situación en Nicaragua. También acá, Norma Carias dice, en este contexto se ha visibilizado principalmente la brecha digital en mujeres garífunas y rurales. Es necesario que los fondos incluyan un fortalecimiento a este componente, el acceso de TICs e Internet. Dice Sandra Arizandieta, nosotras trabajamos en zonas rurales de Guatemala, ahora mismo no podemos movilizarnos físicamente y plantear, realizar actividades vía virtual, los espacios de diálogo y capacitaciones, etc. Nos dimos cuenta de que muchas mujeres quedan excluidas, inmediatamente excluidas por la falta de acceso a dispositivos y a conexiones a Internet. Nos dijeron flexibilidad de los fondos y estamos ejecutando la mitad de los fondos de modo virtual, pero seguimos preocupados por las compañeras que quedan excluidas. Poner la prioridad en las mujeres y las niñas en zonas rurales. Y Janet dice, gracias Carla por tu respuesta, excelente respuesta. Más o menos por ahí por ahora, y si quieren hacemos otra ronda después. ¿Alguien que quiera comentar? Sí. Sí, breve. Sobre la pregunta de organizaciones pequeñas, si justamente una de las grandes apuestas de los fondos de mujeres es apoyar a organizaciones de base, organizaciones pequeñas que no tienen financiamientos previos o que tienen y tienen escaso financiamiento, que muchas de ellas ni siquiera tienen personería jurídica, si dicen en Argentina, o bueno, no tienen un registro legal. Por lo menos en el Fondo de Mujeres del Sur son al menos el 80% de las organizaciones que apoyamos, porque justamente uno de nuestros mandatos es movilizar recursos para que lleguen a organizaciones y a grupos que de otra manera no tendrían como acceso a la cooperación internacional, porque en general son accesos muy burocráticos, que requieren como una expertise específica. Entonces, uno de los grandes aportes que nosotros por lo menos queremos hacer es absorber esa burocracia para que puedan acceder las organizaciones de base que consideramos que hacen un trabajo absolutamente fundamental en las comunidades en las que están. Eso lo tiene el Fondo de Mujeres del Sur, y estoy segura que FECAM y que Calala también, seguramente ellas pueden dar un poco más de detalles al respecto. Y con respecto a la cuestión de la brecha digital es así, y de hecho gran parte de los fondos más flexibles que damos, y sobre todo en este contexto de COVID, en que las organizaciones han presentado, como han ajustado las propuestas que tenían de financiamiento, mucho de esos financiamiento que estamos dando ahora las organizaciones lo están usando para comprar computadoras, teléfonos móviles, acceder a recursos internet, justamente no para hacer un proyecto específico, sino para fortalecer a sus organizaciones y a las comunidades en las que pertenecen a partir de la compra de estos equipos y de la adquisición de estos servicios de conectividad, que creemos que si antes eran muy importantes, porque digamos el aislamiento en las zonas rurales existe desde antes de la crisis de COVID, en este momento es más importante aún, y nosotros, por lo menos del Fondo de Mujeres del Sur, promovemos esto, y muchas de las organizaciones que apoyamos lo están haciendo. Y bueno, doy la palabra a que quieran. Sí, bueno, para continuar un poco con la reflexión de Laura,
Efectivamente, yo creo que el 90%, si no más, de los grupos de base a los que nosotras apoyamos o Calala apoya, pues no tiene personería jurídica, y quizás el 50% de ellos, Calala es el único fondo que les ha apoyado. Entonces, pues esa es una oportunidad para ellas también para adquirir capacidades y poder fortalecerse a nivel de colectivo, y si quieren pedir fondos a otras organizaciones más grandes o lo que sea, estos fondos, digamos que son la base que les sirve a ellas para poderse fortalecer. Pero si no quieren fortalecerse para gestionar más fondos, sino que quieren dedicarlo a su activismo o a sus necesidades puntuales de su colectivo, también lo pueden hacer. En este sentido, creo que, como decía Laura, creo que casi todos los fondos tenemos esta modalidad, ¿no?, de ser flexibles. Y en cuanto también a la flexibilidad que como Calala hemos tenido en el uso de los fondos que ya se han entregado, pues precisamente es eso, ¿no? Las organizaciones saben que nuestros fondos son flexibles, que pueden utilizarlos para su funcionamiento, para su activismo, para su funcionamiento interno. Pero aún así, a veces te preguntan, ¿lo puedo utilizar para esto, para otra cosa, más de corte de atención, de ayuda humanitaria o de compra de alimentos o de compra de kits higiénicos? Y bueno, yo creo que una de las fortalezas de la flexibilidad de los fondos, y creo que es una de las cuestiones que se ha evidenciado con esta crisis, ¿no?, la importancia de los fondos de mujeres, porque usamos fondos flexibles. Y esos fondos al final sí que resuelven la vida inmediata de las personas, las necesidades inmediatas de las personas, ¿no? Entonces, creo que una de los aciertos, o para mí, creo que es una de las oportunidades que devela esta situación de pandemia, es pues poner en valor, ¿no?, la postura política en el uso de los fondos que hacen los fondos de mujeres. Y bueno, también en ese sentido, nosotras también nos hemos flexibilizado en el tanto que no hacemos atención a violencia machista, no hacemos acción humanitaria, pero las necesidades de los colectivos han ido enfocadas en eso, y bueno, ha habido la necesidad de pues flexibilizarlo, ¿no? Y decir, pues mira, no solemos apoyar esto, pero si la necesidad actualmente es esta, pues los fondos están para los colectivos. En ese sentido, pues creo que los fondos somos muy flexibles, ¿no?, en el uso de los fondos, de dinero. Pues paso la palabra a otra de mis compañeras, ¿no? Sí, yo solo quería mencionar que también he estado en conversa con algunas expresiones del movimiento de mujeres y feministas, y también estamos trabajando por reconocer esas nuevas violencias que se derivan de las redes sociales y del Internet. O sea, que también ha habido, y hace poco estuvimos viendo la situación de El Salvador y de otros países, cómo ha aumentado las amenazas, las agresiones, la difamación a defensoras a través de las redes sociales, pues que esta es otra manifestación de violencia que en algunos de nuestros países no se encuentra tipificada como delito. Hay algunas, en algunos países sí, en otros no, y creo que ahí vamos a continuar las feministas y mujeres organizadas visibilizando y buscando también cómo penalizar todo tipo de violencia. Siento que también, y es un reto que tenemos pendiente, no hemos puesto a las instituciones estatales en un proceso judicial, porque han incumplido y son los primeros violadores a los derechos de nosotros, las defensoras y las activistas, y eso es violencia institucional estatal, y sí las tenemos en muchos de nuestros
normativas jurídicas, pero siento que algunas veces también pasa porque tenemos un descrédito y no tenemos confiabilidad en los procesos porque sabemos que están totalmente coactados y que hay una alta impunidad pues, en nuestros países. Ese reto también va aunado a que las mujeres sigamos fortaleciéndonos en alfabetización y en la seguridad digital, y yo siento que ahí ha habido bastante oferta de algunos grupos de mujeres jóvenes especialmente para poder fortalecer esta parte del uso seguro de las tecnologías. Y quería recalcarlo porque yo siento que es algo que estamos en estos últimos años, hemos estado fortaleciendo nuestro acceso y de forma segura el uso de las diversas tecnologías. Gracias. Quizás solo para aprovechar el tiempo, mencionarle a todas las participantes de que las preguntas y comentarios las panelistas las van a leer. No podemos leerlas todas porque bastante información ustedes saben, pero sí las muchachas van a tener acceso a la información y ver cuestiones específicas. Acá hay un saludo desde Guaslala, dice, y que Halima dice, debemos de preservar la vida en todas las dimensiones, sobre todo la salud física y emocional, que se ha vuelto emergente en tiempos de crisis. Y también hay una pregunta que si los grupos en zonas rurales pueden acceder a los fondos de cualquiera de los fondos acá presentes. También había una pregunta específica si trabajo en radios comunitarias en zonas rurales también pueden acceder a fondos. También se menciona la importancia de mantener los albergues de mujeres sobrevivientes de violencia y mantener los apoyos a ellos. La necesidad de también definir políticas de incidencia para las decisiones gubernamentales, la incidencia a nivel gubernamental, viendo de que hay un aumento en la represión en la región. Bueno, no sé qué otros comentarios quieren hacer, chicas. Pues puedo comenzar también compartiendo sobre algunas oportunidades que podemos encontrar en medio de un contexto adverso. A menos que mis compañeras quieran responder algo relacionado a lo anterior. Ok. Creo que, bueno, muchas ya han mencionado la importancia del autocuidado, de la protección. Creo que las organizaciones tenemos la oportunidad ahorita de analizar cómo nos encontró la crisis a nivel organizativo y qué podemos aprender de ello para fortalecernos y para tratar de prevenir que otra crisis nos agarre de la misma manera. ¿Cómo podemos aprovechar una situación difícil para poder ayudar a fortalecernos? Por ejemplo, dentro del mapeo que hicimos a las organizaciones, nos encontrábamos con que muchas organizaciones no tenían garantizado cómo cubrir las necesidades del equipo que integra la organización. Tenían recursos para las actividades, pero no estaban garantizadas las necesidades internas, tanto para el trabajo virtual como para la subsistencia de quienes integran las organizaciones. Aunque no es nada nuevo, sí creo que tenemos que poner mayor empeño en términos de las negociaciones que hacemos con los donantes y cómo podemos garantizar que las personas que integran nuestras organizaciones tienen la capacidad de responder a las necesidades
de la comunidad, pero también de quienes estamos dentro de las organizaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de los salarios de las personas o algún estipendio que le dan a las personas. Eso es sumamente importante y lo digo porque muchas veces nos da un poco de, a veces no se puede negociar, pero a veces nosotras mismas nos limitamos en las negociaciones que hacemos con los donantes. Una cosa que también tenemos que aprovechar en esta crisis, la gran diferencia de esta crisis con otras crisis que hemos enfrentado es que nos afectó a nivel global, afectó a nuestros donantes a nivel personal y a nivel organizativo, nos afectó a nosotras también a nivel personal y organizativo. Todo el mundo está consciente más que nunca de la necesidad de la protección y el autocuidado. No dejemos que esto sea algo coyuntural y sigamos empujando dentro de todas las estrategias que impulsemos a partir de ahora. Sigamos empujando que los donantes contribuyan a la protección y autocuidado de nuestro equipo, de los movimientos con los que trabajamos. Esto es súper crucial. Cuando hablamos de sostenibilidad de movimiento, no hablamos solamente de lo financiero, también el autocuidado y la seguridad tiene que estar incluida. Por otro lado, también en términos, tenemos una oportunidad de frente para fortalecer alianzas, para fortalecer colaboraciones, para buscar recursos conjuntamente, pero sí una recomendación que para mí es súper importante es que no hagamos alianzas para movilizar recursos, porque es desaprovechar una oportunidad muy valiosa. Yo siempre saco esta reflexión a partir de los propios aprendizajes del FCAM. Nosotras no hacemos una alianza enfocada solamente en movilizar recursos. Nosotros hacemos alianzas que nos pueden ayudar a fortalecer a nuestra organización, que nos puede ayudar a fortalecer el trabajo que hacemos, que podemos tener mayor impacto porque estamos trabajando con otras y de paso recaudamos recursos. Eso es para mí una cosa súper, súper importante. Y por otro lado también, muchas organizaciones, aún con los fondos de mujeres, establecemos relaciones contractuales con los donantes. El donante te da la plata, firmas el convenio, le mandas los informes y ahí muere. O sea, no sigamos reproduciendo ese tipo de dinámicas porque cada una de nosotras puede influenciar el trabajo que los donantes están haciendo y cómo están reorientando el dinero y cuáles son las estrategias que están implementando para poder apoyar a los movimientos. Debemos crear relaciones que sean más colaborativas, relaciones en las cuales podamos aportarnos y contribuir mutuamente. Y pensar que tanto donantes como organizaciones activistas estamos trabajando cada uno desde nuestro rol para poder avanzar la agenda de los derechos de las mujeres. Entonces, sí, ahorita todos los aprendizajes que tengamos en relación al COVID debemos aprovecharlos para cambiar el tipo de relaciones que tenemos y para poder hacer que el financiamiento llegue de mejor manera a los movimientos. Y ese sí es un rol de los fondos de mujeres, pero también es un rol que cada una de las organizaciones puede jugar con los donantes con los cuales pueden tener interacción. Lo dejo por ahí, no sé si mis compañeras quieren agregar algo más. No, totalmente de acuerdo con tus planteamientos, Carla. Creo que es también una oportunidad, ¿no? Como Kalala es un fondo de mujeres afincado en el Estado español, con presencia en Europa, ¿no? Los grandes donantes. Y bueno, es una de las estrategias, ¿no?
incidir en hacia dónde van los fondos de cooperación, ¿no? Y muchas veces, pues, los fondos de mujeres sí que tienen espacio para poder incidir en esos lugares donde una organización de la sociedad civil o una ONG normalmente no accede a esos espacios de donantes, ¿no? Y los fondos de mujeres sí. En este sentido, Kalala sí que accede al foro o a la red de fondos europeos, que bueno, y ahí se trata de incidir que los fondos también puedan ir para Latinoamérica, para Centroamérica y también pues tanto a través de nosotras como a través de los fondos que ya hay en el territorio, ¿no? Como el ejemplo de FECAM. Nosotras también en la parte de las oportunidades veíamos que toda esta situación es una oportunidad para darnos cuenta y reafirmar, sobre todo reafirmar, que las feministas siempre hemos estado señalando las rutas fundamentales para sostener la vida. Y venimos años diciendo esto. Y no se nos ha dado la importancia, ¿no? que esta situación desnuda. O sea, la importancia de reconocer que la vida debe estar en el centro, que los cuidados deben de estar en el centro. Y esto las feministas lo venían diciendo desde hace mucho tiempo ya. Y ahora claramente esta situación ha desnudado pues, que el sistema se sostiene precisamente sobre quienes cuidan. El sistema se sostiene en las espaldas de las que cuidan, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que es lo imprescindible, ¿no? Entonces, las feministas ya veníamos diciendo esto, entonces es una oportunidad para reconocernos eso que lo venimos diciendo desde hace mucho, ¿no? Y que ya hay estrategias pensadas para eso, ¿no? Que ya hay economistas de los cuidados que están hablando de cómo se puede poner la vida en el centro y dejar la parte de lo productivo a un lado, ¿no? Entonces, para mí es uno de los grandes aprendizajes, bueno, para mí, para la gente con la que reflexiono, ¿no? Es uno de los grandes aprendizajes y de las oportunidades que desnuda esta situación, ¿no? Otra de las cosas que veíamos como fondo también es, pues, precisamente la necesidad de poner en el centro los cuidados y, como decía Carla, ¿no? No solo como un discurso, sino cómo lo transversalizamos al interior de las organizaciones y de los movimientos, ¿no? O sea, que eso es algo que debe estar presente, ¿no? Y que ha quedado claramente evidenciado, que si nuestros cuerpos no están bien, no están cuidados, pues obviamente no podemos pensar en construir otras cosas. Bueno, ya lo había mencionado antes, ¿no? Pero para nosotras también es una oportunidad visibilizar la importancia que tienen los fondos, porque manejamos dinero flexible, ¿no? Entonces los fondos de mujeres tienen una importancia en todo el espectro de la movilización de recursos, tienen una gran importancia porque damos fondos flexibles o movilizamos fondos flexibles. Y eso no suele ocurrir con la tradicional cooperación al desarrollo, ¿no? Son como mecanismos un poco más rígidos y que si bien al final sí pueden responder a las situaciones de emergencia, pero demoran más tiempo. Y bueno, para no repetirme lo que decía Carla, solo decir que estoy totalmente de acuerdo en que el papel de los fondos tiene que ser incidir en los grandes donantes. Otra oportunidad que veíamos era la importancia de visibilizar la capacidad de agencia y de resiliencia que tienen los colectivos de base y autónomos, que son los que están en primera línea respondiendo a la emergencia, respondiendo a situaciones en las que ni los gobiernos llegan, ¿no? Y esa capacidad la tienen, y Centroamérica la tiene. O sea, Centroamérica es una de las regiones que más convive con los riesgos, ¿no? Y sabe cómo enfrentar, o sea, la misma población organizada sabe cómo responder a eso. Entonces, eso se sabe. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor y reconocerlo, ¿no? Porque ya es un saber hacer que está presente en la región, ¿no? Y
bueno, para nosotras también era una oportunidad fortalecer el activismo digital y la seguridad digital, ¿no? O sea, las dos cosas de la mano, para tener nuestras comunicaciones seguras, pero también para enredarnos, ¿no? Con el resto, con un activismo más transnacional, ¿no? Que lo transnacional generalmente se entiende como la empresa transnacional extractivista, pero también el movimiento puede ser transnacional. También las redes de cuidados y de activistas y de movimientos pueden ser transnacionales. Y bueno, en relación también a lo de que Centroamérica es un territorio que convive con el riesgo y que sabe que hay una vulnerabilidad, que no me quiero meter ahí porque sé que hay una vulnerabilidad estructural, pero pero la población o muchas de los colectivos organizados tienen una capacidad de agencia y de resiliencia que hay que poner en valor. Y bueno, una cuestión como muy técnica y muy superficial, pero que creo que es importante también reconocer la variable de riesgos en todos nuestros procesos de planificación, ¿no? Que muchas veces es algo que se queda ahí como, bueno, riesgo, ¿no? Una cuestión técnica superficial, pero creo que ahora sí que cobra importancia planificar imaginándonos riesgos que antes a lo mejor no lo teníamos tan presente. Bueno, yo dejo hasta ahí, no sé si mis compañeras tendrán algo más que comentar. De mi lado, han cubierto casi todo lo que quería decir sobre oportunidades, así que está muy bien. Comparto con lo que han dicho Carla y Marga. Son todas las reflexiones que venimos como pensando hacia adentro del Fondo de Mujeres del Sur y también entre los distintos fondos, sobre todo, como en algún momento mencioné, existe la Alianza de Fondos de Mujeres de Latinoamérica y que tenemos como comunicaciones periódicas y que este contexto nos ha hecho de comunicarnos más, con mayor frecuencia, porque nos interpela mucho para reflexionar, para poder entender lo que pasa y para poder actuar de la mejor manera, y creo que eso también ha sido como una oportunidad incluso para los fondos de mujeres, que seguramente se debe replicar en muchas organizaciones, o que sería bueno que se replique en muchas organizaciones, ¿no? Esta cuestión de pensar juntas entre organizaciones de varios países para poder entender, tener una visión global y pensar soluciones colaborativas y conjuntas. Pero bueno, nada más. ¿Algo más que agregar, Evelyn o Fer? ¿No? Ok. Bueno, voy a atreverme a hacer un resumen breve, a partir de lo que ustedes han dicho y lo que también nos han dicho las participantes. Y es que debemos de apuntar prácticamente a la sostenibilidad integral de las organizaciones, de los grupos, de los movimientos, en distintas fases, en distintos ámbitos. Uno que ustedes han destacado mucho es la parte financiera, de cómo gestionamos los fondos, cómo poder también gestionar a partir de nuestras propias necesidades y urgencias, pero también pensado todo a largo plazo, no solo priorizar entre lo urgente y lo prioritario, también pensar en las cosas que tenemos que ver a largo plazo. Otra de las cosas que ustedes también mencionaban en general es cómo podemos también adaptar el contexto, que es un contexto adverso con distintas aristas, cómo podemos adaptarnos también nosotros como organizaciones, como grupos o como movimientos, adaptar nuestras metodologías, adaptar nuestras estructuras incluso de funcionamiento, de búsqueda de fondos, de todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos con otros grupos, y cómo dentro de este trabajo que hacemos también tenemos que integrar y reconocer esas diversidades que existen, esas particularidades que existen en la región, cómo llegar a trabajar o cuál es el discurso que vamos a utilizar también con las mujeres con discapacidad, con las mujeres rurales, con las mujeres de la diversidad sexual, con las mujeres diversas que somos
y cómo esto también, no solo en el discurso, sino también esa práctica, cómo también integrarla en nuestro quehacer organizacional o como movimiento, desde el punto de vista, desde la diversidad con equidad, como le decimos nosotros, cómo reconocer esas diferencias, pero a partir de esas diferencias también cómo yo voy a adaptar esas metodologías, esos manuales, esos procesos que hacemos, esos eventos, entre otras cosas. Y algo que es muy importante, que también ustedes decían, que es la parte del autocuido. Este contexto también nos está dando la oportunidad de ponernos también a pensar en cómo estamos, qué queremos, para dónde vamos, cuidarnos, amarnos, pero también cuidar a la otra, respetar a la otra en esas diversidades, respetarlas en su discurso, respetarlas desde sus prácticas, respetarlas desde sus contextos, y cómo también estamos muy vulnerables algunas por el uso también de las tecnologías, porque el contexto de la pandemia nos está empujando cada vez más a estar aquí en un Zoom, donde muchas mujeres indígenas, afro, garífonas, mujeres con discapacidad, pues no están teniendo acceso a estas tecnologías, y las niñas y adolescentes, y cómo también poder nosotras pensar en esos distintos grupos, en cómo vamos a llegar también, y cómo podernos apropiar también de estos procesos de manera más integral. Y para cerrar, cómo nosotras también vamos a garantizarnos esos diálogos también con otros actores, que sabemos que no es fácil, que sabemos que hay actores que también nos han dañado, nos han matado, pero que también son importantes en este proceso, y cómo reconocer las alianzas principalmente entre nosotras como movimientos, grupos y organizaciones, que eso es lo más clave. Juntas pues bien garantizaremos nuestra seguridad individual y colectiva. Así es que para más comentarios, ahí están los Facebook, tenemos el Facebook de Puntos, tenemos los distintos Facebook de las organizaciones también que estuvieron presentes por acá, y vamos a darles lectura, y podemos también hacer ahí, pues darle algunas respuestas a algunos de los comentarios que salen. Muchas gracias también a todas las participantes de los distintos departamentos. Me fue grato ver muchas amigas y amigos participando también en este webinar, de muchos países, y pues esperemos que esta no sea la primera ni la última, ¿verdad? Pues vamos a tener otros próximos webinars sobre otros temas que también ustedes nos sugieran. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, y ya saben, pues nos siguen en las redes, y cualquier cosa, oportunidades de nuestros fondos van a estar siendo anunciadas por las redes también. Sí, igualmente, muchas gracias por el espacio, el tiempo, y por prestarnos oídos, ¿no? Igual que las compañeras, las direcciones de Kalala, pues están, no sé si bueno, sí, seguro que las tienen, pero en cualquier caso, puntos de encuentro sí la tienen y la pueden facilitar a las personas que lo soliciten, y efectivamente habrán fondos para salir de esto juntas. Que así sea. Abrazos a todas, y gracias tanto a ustedes, Laura, Marga, Carla, el equipo de Puntos, y a todas las participantes, y vamos a tomar también en cuenta para futuros webinars sus aportes, sus sugerencias, sus temáticas, y obviamente nos queda el reto de continuar coordinándonos y dialogando, ¿verdad?, entre las expresiones del movimiento, con los fondos, entre nosotras mismas y con otras. Muchas gracias. Abrazos. Adiós. Bye.